Este video forma parte de una serie dedicada al curso de cálculo diferencial. No se trata de videotutoriales, sino de videos de apoyo para dicho curso. En esta ocasión hablaré de la derivada como pendiente de la recta tangente, es decir, la motivación geométrica de la derivada. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es qué es la tangente. La tangente, tal como nosotros la aprendimos, pues fue a partir de la circunferencia, es decir, de una figura cerrada, una figura curva cerrada, en la cual nosotros podíamos definir a la tangente como aquella recta que tocaba en un solo punto a nuestra curva. Entonces, si yo tenía que aquí era mi punto de tangencia, pues la recta tangente solamente iba a tocar en un punto. Esa definición es útil hasta cierto punto. En la circunferencia siempre se cumple que la tangente toca en un solo punto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la parábola? Imaginemos que nosotros tenemos una parábola y que ahora decidimos trazar la recta tangente. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, para casi todos los puntos podríamos no tener dudas. Pero ¿qué sucede si alguien dice, ok, lo que yo quiero es que mi tangente toque en ese punto? Y entonces decimos que la tangente es justo esa recta porque cumple con que toca en un solo punto. Esa disyuntiva no la teníamos en la circunferencia, porque en la circunferencia, si yo quería hacer lo mismo, si yo quería hacer un trazo donde la recta solamente tocara en un punto de esa manera, en la extensión iba a tocar a un segundo punto. Entonces, en la circunferencia no tenía ese problema, en la tangente sí. Aquí nosotros podríamos decir, ok, no es que toque, sino que corta en ese punto. Podríamos poner algunos otros ejemplos. Eh, por ejemplo, si yo tomo la función seno de x, por ejemplo, o coseno de x, estas funciones que son periódicas, lo que podríamos preguntarnos es si solamente toca en un punto la derivada, ¿existirá la derivada en estos puntos más altos? Porque la duda sería, si yo trazo la derivada, como todos esos están a la misma altura, pues tocaría a la curva en una infinidad de puntos. Entonces, ¿cuál es la verdadera definición de la tangente? Si la toca solamente en un punto, entonces quizá a esa en seno de x no le podríamos llamar tangente. Pero quizá eso lo podamos solucionar diciendo, bueno, puede tocar en muchos puntos, pero no puede cortar a la curva. Y entonces podemos poner otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, tomo esta curva de aquí así y quiero calcular la tangente, quiero trazar la tangente en este punto de aquí, ¿cómo la trazo? Bueno, hago que lo toque, que no lo corte en ese punto y parece que el problema está resuelto. Pero ¿qué pasa si yo extiendo esa recta tangente? Lo que yo tendría es que, además de tocar en ese punto, corta en este otro punto. Entonces, la recta tangente puede cortar o no puede cortar a la curva. Un ejemplo más. Si yo ahora tomo una función muy conocida que sería la tangente de x o bien la x al cubo, son formas muy similares. Entonces cualquiera de ellas es muy conocida. Y yo quiero calcular en x igual a 0 su tangente. La quiero dibujar aquí. ¿Tendrá tangente? Porque si yo la trazo, a mí me da toda la impresión de que la tangente va a ser de esta manera.
Entonces estamos viendo que nuestra definición inicial, nuestra definición de que la tangente solamente toca a un punto, es útil para curvas que son cerradas, como la circunferencia, como la elipse y cualquier otra curva que sea cerrada. Pero cuando ya tengo la curva abierta, pues se presentan varias cuestiones. Por ejemplo, esta que coloco aquí para la parábola, pues realmente no es una cuestión principal. La parábola tiene el mismo comportamiento que la circunferencia, solamente la va a tocar en un punto y aquí podríamos quitar eh, la cuestión del corte. Pero observemos cómo esta cuestión del corte en realidad sí sucede aquí y sí sucede aquí. Es decir, no estoy diciendo que esa recta que dibujé para la parábola sea efectivamente la tangente. La tangente es una recta horizontal. Pero lo que estoy diciendo es que el comportamiento de corte sí puede suceder y seguimos teniendo tangentes. Ahora vamos a ver cómo arreglamos esa situación. La idea de que toque en un solo punto, ya vimos en las cuestiones periódicas, por ejemplo, puede tocar en más de un punto y solamente tocar, pero en muchas otras puede cortar. Aquí yo tracé una en esta función, pero puedo trazar otra si yo pongo ahora la tangente aquí. Yo trazo mi tangente, toca en un punto y después corta en otro punto. Podríamos pensar, bueno, y si nos fijamos solamente en una región más pequeña y en esa región más pequeña nosotros observamos que solamente toca en un punto, pues justamente aquí esa idea ya no funciona. Ya nosotros no podemos decir solamente va a tocar en un punto porque la que estoy dibujando aquí para esa función que puede ser la x al cubo cumple con la característica de ser la tangente, pero no toca en un punto en ese intervalo. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la tangente? Pues bien, si yo hago un zoom a esta función, lo que yo tendría sería algo así. Y su tangente la dibujaría algo así. Entonces, si yo hago acercamientos sucesivos a esas zonas, de lo que yo me voy a dar cuenta es de que en los puntos de tangencia, la curva y la recta se comportan de la misma manera. Es decir, su comportamiento es muy similar. Aquí en el último caso, que es donde tenemos el problema del corte, podemos observar cómo tanto la curva como la recta van teniendo la misma inclinación, se aproximan en ese sentido. Entonces vamos a definir a la tangente en un punto como aquella recta que se comporta, cuyo comportamiento es similar, por no decir igual, al de la curva en ese mismo punto. Cuando hablamos del comportamiento en un punto, nos estamos enfrentando a un problema bastante considerable, que es la noción del diferencial, sobre lo cual hablaremos más adelante en otros videos. Pues bien, entonces, ¿qué es la tangente? Justamente esa recta, cuyo comportamiento se asemeja al de la curva en ese punto en particular. ¿Y cómo podemos calcular la pendiente de la tangente? Pues esto no es nada trivial, porque la tangente o cualquier recta, cuando nosotros medimos su pendiente, cuando la queremos calcular, lo hacemos según el curso de geometría analítica como el cambio en y sobre el cambio en x, es decir, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Pero ahora vamos a suponer que lo único que conocemos es el punto de tangencia. O sea, voy a tener problema porque
No sé quiénes son estos dos valores, solamente conozco a uno de ellos. Esa recta no vamos a poder calcular su pendiente si solamente contamos con un punto. Básicamente lo que nosotros tendríamos que pensar es cómo emplear la noción de recta secante y la aproximación para hablar de la recta tangente. En este caso nosotros tenemos el punto P y el punto P'. El punto P tiene como variable independiente el valor de x y P' tendrá x más h, es decir, el x lo recorro un poco, donde h no es 0, lo recorro un poco a izquierda o a derecha según el valor de h, en este caso h sería positivo, y la idea sería pensar que esa tangente es el resultado de aproximar el punto P' al punto P, lo cual se da cuando h es cada vez más pequeña. Eso de cada vez más pequeño, de aproximación, ese tipo de elementos, ya los hemos trabajado en otros videos de manera formal con la noción de límite. Justo la pregunta cómo podemos calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, pues es pensando en dos puntos que pertenezcan a la curva. Un punto tendrá coordenadas x, f de x y el otro punto tendrá coordenadas x más h, f de x más h. Eso no tiene nada de relevante, solamente estoy colocando las coordenadas de los puntos con el valor de la variable independiente y la imagen bajo la función. Cuando yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente, tendría que primero pensar en la tangente en la pendiente, perdón, de la recta secante, que sería y2 menos y1 entre x2 menos x1. Recordemos que en este caso no tiene obligación de llamarse de alguna forma a las coordenadas, ¿no? Porque P aparezca primero tiene que ser y1. Yo le nombro y2 a f de x, y1 a f de x más h, x2 a x y x1 a x más h. Entonces yo aquí tendré y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esa sería la pendiente de la recta secante. Para saber cuál es la pendiente de la recta tangente, pues lo que yo hago es que esta h disminuya, es decir, que h tienda a 0. Y recordemos que en el límite, el h tiende a 0 nos da como consecuencia que h puede no ser 0. Bueno, y esto lo podemos simplificar y lo que nos queda es precisamente ese límite cuando h tiende a 0 de f de x menos f de x más h entre h. A este límite le llamaremos el límite que nos define a la derivada de f de x. Y observemos que este límite me da un 0 entre 0. Es decir, yo tengo un límite que se le conoce como una indeterminación. Indeterminación significa no que no exista, puede ser que no exista. Lo que significa en realidad es que ese límite puede tener un valor, pero no sabemos qué valor es el que tiene. En los siguientes videos estaremos viendo cómo utilizar este límite para encontrar el valor de la derivada a diversas funciones.